Buenas tardes, doctor. Soy el estudiante Saavedra Facundo Eduardo y yo lo que voy a hablar de la estación 3 y por lo que la primera pregunta son los elementos que conforman el proceso de la síntesis de la aldosterona, que es la enzima que solo está presente en esta vía, lo cual es que la aldosterona sí es la clave de es la clave de la vía, pero no está presente en la síntesis de cortisol, que es la aldosterona, por el cual se produce en la aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, que es su síntesis que la síntesis parte del colesterol. Y por y segunda pregunta, ¿qué efecto de la aldosterona en riñón que precisar la zona y en cuáles son otros órganos ejerce su acción? Por el cual la aldosterona se actúa principalmente en el tubo colector y distal del riñón y sus efectos es el aumento de absorción de sodio, secreción de potasio, secreción de iones hidrógeno y el aumento también de volumen sanguíneo y presión arterial, por el cual los órganos que también ejerce su acción son el corazón, el colon, las glándulas salivales, los vasos sanguíneos y por el cual ejerce su acción. Tres elementos que conforman el proceso de síntesis de la cortisol y enzima que presente en esta vía de formación que no está presente en la vía de formación de la aldosterona, por el cual esta síntesis se da por el cortisol que se sintetiza en la zona de la fasciculada de la corteza suprarrenal, que también a partir del colesterol, y esta enzima está presente en la vía que no está en la síntesis de la aldosterona por medio de la hidroxilasa, que sería la CYP1 y A1. Y por la pregunta 4, que enzima que inactiva el cortisol y enzima que cataliza el proceso inverso, bueno, en el cual esto se da por la enzima que inactiva el cortisol, que se convierte el cortisol en activo en cortisona inactiva, y la enzima que cataliza el proceso de inverso sería la reactiva de la cortisona a cortisol, por el cual este sería sus enzimas. Y por la pregunta 5, efecto del cortisol en el metabolismo por medio de los carbohidratos, proteínas, grasas, efectos antiinflamatorios del cortisol. Bueno, por esto se da del metabolismo de carbohidratos, es el aumento de la glucosa en la sangre, que da a proveer la glucogénesis y la disminución de lo que se utiliza la glucosa por los tejidos. Y por el metabolismo de proteínas se aumenta la degradación de proteínas, que es la liberación de aminoácidos para la glucosa, y en los que son en los músculos y tejidos, que es el aumento de degradación. Y por el metabolismo del
de las grasas, aumenta la lipólisis, que es la degradación de grasas, y puede causar lo que es la redistribución de la grasa, que es la llamado como la obesidad central. Y por los efectos inflamatorios inhibe la producción de sustancias proinflamatorias, y que es la citoquinas y la prostaglandinas y lo que es leucotrienos, y también por la disminución de la permeabilidad capilar y la reducción o se reduce la migración y función de las células inflamatorias. Por la pregunta 6, los elementos que conforman el proceso de síntesis de sulfato de hidroepiandrostenediona es que se da su producción, o se produce principalmente en la zona reticular de la corteza suprarrenal, que es la síntesis que implica la conversión del colesterol a través de pregnenolona, que es que luego es que se pasa lo que es la sulfatada, que es por una suitotransferasa para formar lo que es el DHEAS. Y por la pregunta 7, efectos de los andrógenos suprarrenales en hombres y mujeres. Esto, el caso de los hombres, es la contribución de la androgenicidad en los adultos es menor, ya que los testículos son la fuente principal y pueden ser convertidos a testosterona en tejidos periféricos, y en mujeres su fuente principal se da en los andrógenos, que son cruciales para el desarrollo del vello púbico y axilar en la pubertad, y contribuye a su libido, y son los precursores para la síntesis de estrógenos, y que en la posmenopausia o por decir el exceso que puede causar la virilización, como el acné en ciertos casos. Y por la pregunta 8, elementos que conforman el proceso de síntesis de catecolaminas, que es de la conversión y degradación. Bueno, en este proceso se da lo que es su síntesis sería la conversión, sería de la tirosina, que pasa de la L-dopa y luego la dopamina, y luego se da lo que el paso hacia la producción de norepinefrina, que luego se convierte en epinefrina, y por su medio de degradación corre principalmente por las enzimas de COMI y el MAO, y por sus enzimas de conversión de la síntesis, que se da lo que es la tirosina hidroxilasa y la dopa descarboxilasa, y la que es la dopamina beta hidroxilasa.
y, lo, y, y por las enzimas de degradación en la cas, catecol o miltransferasa y lo que es el monoaminooxidasa. Y, y por ese por su ese sería por la pregunta 9, que son las enzimas que participan en la conversión en la degradación, pero y los efectos de las catecolaminas en los receptores alfa y en los beta es que sus receptores alfa 1 generalmente son excitatorios que provocan la vasoconstricción, y alfa 2 generalmente son los inhibitorios que producen la liberación de norepinefrina, que inhibe la secreción de la insulina. Y por los receptores de beta, que es beta 1, beta 2, beta 3, son principalmente el del beta 1, se da en el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca, que es la fuerza de contracción y la liberación de renina. En la beta 2 se da en el músculo liso, que provoca broncodilatación y también la vasodilatación, y con la relajación de la uterina, la parte uterina. Y por el beta 3 es en el tejido adiposo que se da y promueve lo que es la lipólisis. Eso sería con la estación 3. Gracias.